Y esto en la universidad, y si ustedes tienen la universidad que tienen, sabrán a qué me refiero, ¿no? Pero dicen, cuando me dicen, bueno, pero ¿cómo podés ser tan kirchnerista, ¿no? O sea, ¿cómo podés ser? O incluso yo a veces digo así, bueno, ya esto de lo ultra, ¿no? Que generalmente lo dicen como una manera de decir, entonces no puedes pensar, no puedes escribir, no puedes hacer nada porque no, o sea, como una especie de algo como de medio tarado, ¿no? O sea, la cual, obviamente, digamos, yo levanto esto de lo ultra, pero me preguntan, ¿cómo podés con...? La verdad es que yo creo a esta altura, como creemos muchos compañeros, que somos tan kirchneristas, que somos ultra kirchneristas, porque estamos convencidos de que falta mucho todavía. Y ahí es donde radica la esperanza. Porque estamos convencidos de que falta mucho y que estamos convencidos que solamente a partir de la continuidad de todo lo que se ha construido y de este proyecto que podemos enfrentar, que podremos enfrentar todo lo que falta, que no hay un mejor lugar en el mundo donde estar para enfrentar todo lo que falta que en el lugar donde estamos. Y estos días en La Plata, a mí y a muchísimos otros compañeros en La Plata y fuera de La Plata nos han reconfirmado esto. Así que digo, yo les muestro este minuto, si digo, creo que es un minuto, ¿no? Es súper cortito y son algunas imágenes que tal vez vieron. Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita: ¡sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la sudestada amaine una vez, que afloje mis piernas. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje, masaje a tu corazón. Cada uno de nosotros vale, y más vale todavía el que estemos juntos. Si es tan difícil ponernos de acuerdo, será porque los cuerdos mandan en el mundo. Prefiero vivir de este lado a vivir congelado y mirarte a los ojos, aunque esté un poco loco. Decirte que si perdiste, será porque hay otros los mismos de siempre. Se llevaron todo. Hay que moverse, que si no te pisan, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje, masaje a tu corazón. Lo que más me enorgullece es haber logrado que toda esta juventud volviera de vuelta a creer en la política, a creer en la participación popular, a creer en la militancia y fundamentalmente a creer en el prójimo. Porque en definitiva, si tenés que sintetizarlo de alguna manera, los que están acá creen en el otro y por eso están acá. Si no creyeran en el otro, si no creyeran en que vale la pena ayudar al otro, no estarían sentados acá ni estarían haciendo lo que están haciendo. Creen en el prójimo. Como dije el otro día en Madrid, sin saber todo lo que estaba pasando y lo que había pasado, la patria es el otro.
en la dictadura, por ejemplo, se sacaron los aportes patronales, las contribuciones patronales, y se lo reemplazó por el IVA, lo cual es monstruoso, ¿no? Porque el IVA primero es el impuesto más regresivo que hay, porque todos pagamos IVA y todos pagamos lo mismo. El que más gana paga lo mismo de IVA que el que menos gana. El jubilado también paga IVA, es decir, se paga la propia jubilación. Y el trabajador informal que no tiene derecho a la jubilación, le paga la jubilación al que tiene, ¿no? Entonces ahí vemos también esa puja que había, ¿no?, por transformar las cajas previsionales en un sistema de concentración de riqueza, totalmente regresivo. Después, bueno, a la vuelta de la democracia es Alfonsín el que vuelve a poner las contribuciones patronales, pero ya en un contexto de crisis económica, de vaciamiento de las cajas, de hiperinflación, está totalmente colapsado, se empiezan a congelar las jubilaciones, y todo esto da en el escenario de los 90, ¿no?, que tenemos un Estado tan mal administrado, en el que la única salida que se encuentra es rematar todo a precio vil. Y bueno, con las jubilaciones fue un caso extremo, porque son pocos países en el mundo los que han hecho una privatización tan grande como la nuestra, con el sistema de AFJP, que bueno, se decía que con este manejo privado se iba a evitar que el gobierno metiera mano en la caja de los jubilados, como había pasado, pero había pasado con gobiernos de facto principalmente. Eso es importantísimo entenderlo. En la época de las FJP, ese dinero se lo ponía afuera, en empresas de afuera. Entonces vos esa plata la estás invirtiendo afuera, estás generando trabajo afuera. Después se la... ¿Cómo? Desempleo adentro. Y desempleo adentro. Y muchas veces también en inversiones financieras no productivas que no generaban trabajo. También había una cuestión que no se lo dice muchas veces, ¿no?, pero si bien las FJP o el sistema de jubilaciones era privado, el Estado igual era responsable. Entonces, si las FJP ganaban plata, está bien, te aumentaban un poquito. Si perdían, no, porque era tu plata. En 2008, que es cuando se restatizan los fondos de las FJP, esto llegaba al 80%, es decir, el 80% era plata que ponía el Estado, pero lo administraban los privados. Entonces, quebró por su propio peso el sistema privado de jubilaciones. Y ese es el momento en el que Cristina toma la decisión política de recuperar esos fondos, ¿no? Como decía Luis, no era dinero efectivo, muchos eran títulos públicos, acciones, etc. Todo lo que estaba invertido afuera se lo liquidó, se lo repatrió y se lo invirtió acá. Y se cambió un poco el paradigma de la jubilación. Bueno, estas son unas jornadas de capacitación en políticas públicas para la militancia. Esta es la primera jornada con compañeros del ANSES. Esto está organizado por Unidos y Organizados. Acá hay jóvenes de todas las corrientes políticas que integran Unidos y Organizados. Estamos del Movimiento Evita, de la Cámpora, de Colina, de JP Descamisados, de la Padre Mujica, de la UEMES y bueno, en fin, de todos los grupos que participamos del espacio Unidos Organizados. La idea es brindarle a la militancia, sobre todo aquella militancia que desarrolla su tarea en los territorios, nuevas herramientas desde las cuales mejorar su inserción y su desarrollo territorial a partir del conocimiento de las herramientas que tiene el Estado en sus diversas facetas, en sus diversos lugares. Hoy arrancamos con ANSES, la idea es que los compañeros concretamente puedan aprender si en el barrio en el que están trabajando falta una situación de una asignación universal por hijo, qué hacer para mejorársela, si hay un problema de jubilación, cómo resolverlo, en fin, acercar la estructura del Estado por intermedio de la militancia a los territorios donde se está militando. La mujer no hace falta que certifique ni matrimonio ni convivencia si es ella la que va a cobrar el prenatal. Sí, en cambio el hombre, porque por ahora está difícil que tiene más. Bien. Sigamos entonces, ayuda escolar, estamos en la época que están todos con el tema de ayuda escolar, también los mismos requisitos que la asignación por hijo tiene que cumplir. Arrancamos hoy con ANSES, la semana que viene estaríamos siguiendo con la gente de PAMI, después vendría la gente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, después la gente de la Acción Social de la Municipalidad y cerraríamos con los compañeros del RENATEA y de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Y bueno, esperemos que esto sirva para que la militancia kirchnerista de la ciudad tenga y adquiera mejores herramientas para, unidos y organizados, desarrollar mejor la tarea que vienen desempeñando. El dengue
puede ser grave. Por eso debemos estar alerta ante los siguientes síntomas: fiebre sin resfrío, dolor de cabeza, dolor muscular y articular, dolor abdominal, sangrado de nariz y encías. Si tenés estos síntomas, no tomes aspirina ni ibuprofeno y concurrí rápido al centro de salud hospital más cercano. Con atención médica a tiempo, el dengue se puede tratar. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. La Argentina, después de mucho tiempo, tenía un gobierno legítimo. ¿Qué faltaba entonces para que la alegría popular fuese completa? Solo el regreso definitivo del viejo caudillo. Y esto se produciría el 20 de junio de 1973. Un día antes, Mujica, junto al vicepresidente de la Nación, Vicente Solano Lima, lo celebran en la Villa de Retiro. Mañana regresará al país el jefe indiscutido del pueblo argentino. Estamos acá en el Centro Cultural Mujica, en este encuentro en relación a los 39 años del asesinato del padre Mujica. Hubo distintos trabajos a lo largo del día y termina con la proyección del documental producido y escrito por Gabriel Mariotto en el año 99. La idea era, de algún modo, mostrar ese documental, pensar a Mujica, recordarlo, pero simultáneamente también pensar en las formas de ese recuerdo. Sin duda, en principio, un documental hecho en el 99 tiene preguntas que no son las mismas en este presente. Y por supuesto, bueno, los temas que atraviesan la vida de Mujica, digamos, el problema de la violencia en la Argentina en la segunda parte del siglo XX, básicamente lo que significa la proscripción del peronismo a partir del golpe del 55, que se puede pensar como ya el causante de la muerte de Mujica en el 74, del mismo modo que las demás muertes que se dieron a lo largo de la dictadura militar. Bueno, esos son los temas que tienen que ver también en un momento de mucha militancia y de recuperación tanto del Estado como de la política como una herramienta de transformación, tratar de recuperar tradiciones de pensamiento y sobre todo tradiciones de acción que tienen que ver con el campo popular. Carlos justificaba el uso de la violencia para enfrentar a una dictadura que no quería entregar el poder, no quería convocar elecciones, etcétera, que era la dictadura militar. Acá la opción fundamental es o dependencia o liberación nacional. Y en esta primera instancia creo que pueden unirse distintos sectores, que pueden ser no solamente, fundamentalmente la clase trabajadora como expresión mayoritaria de estos sectores, pero también otros sectores que se incorporen a la clase trabajadora. Como decía Camilo Torres cuando les hablaba a los estudiantes, ustedes deben ascender a la clase popular. Perón era demasiado viejo, su expectativa de vida biológica no daba para conducir el proceso, cosa que todos sabíamos, y nosotros éramos demasiado jóvenes y no estábamos en condiciones de conducir nosotros el proceso. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora. Dice, le van a echar la culpa a los montoneros, pero a mí el que me mata es López Rega. ¿Qué vino a decirme? Que yo dijera públicamente quién lo había matado. No sé si me entendés. Cosa que yo hube de hacer y me agarraron entre el viejo García, yo trabajaba, era socio de Héctor García, el dueño de Crónica, y me acuerdo, y Neustadt, y me dijeron, vos estás totalmente loco. Vos decís eso y sos cadáver en 24 horas. Reivindicamos el motivo por qué se hizo este documental, que se hizo en el año 98-99 por parte del vicegobernador Gabriel Mariotto y Gordillo, un colaborador, fundamentalmente para tratar de demostrar por qué eran peronistas. Ellos en la cátedra de periodismo le contaban a los alumnos desde dónde hablaban y que eran peronistas, y los alumnos le decían, pero si ustedes son peronistas, ¿cómo pueden permitir la ausencia del Estado, las privatizaciones, la exclusión, la marginalidad? Están en un gobierno que lleva su signo y que hace todo en contra del pueblo. Entonces, en función de esa provocación de los alumnos, es que hacen el documental y encuentran en el padre Mujica la mejor manera de mostrar por qué eran peronistas.
un padre que nace en una familia acomodada, de Recoleta, aristocrática, que festeja ese 16 de septiembre del 55 con champán, el derrocamiento de Perón, y que a la noche, cuando va a los conventillos de La Boca, donde empezó militando, encuentra que decía, en una luz que quedaba, con carbón, uno de los habitantes de ahí había puesto: sin Perón no hay patria ni Dios. Y él se siente aludido y se siente en esa contradicción. Y a esa opción eclesiástica que él tenía por los pobres, le agrega una opción militante. Y esa opción militante de darse por el otro, lo encuentra en el peronismo. Él dice que el peronismo es lo más parecido al cumplimiento del Evangelio. Al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional. Este proceso que vuelve a instalarse de la mano de Néstor Kirchner en el 2003 y que profundiza nuestra presidenta, no solo trae a la política al centro de la escena, a sacarse ese prejuicio, ¿no? Porque la política es la más maravillosa herramienta de transformación de una sociedad. Y eso se nota en los jóvenes abrazando la política, digamos, la juventud, digamos. Yo creo que la juventud definitivamente se tiene que transformar en generación. Y esta generación, con motores como la Cámpora y otras agrupaciones, están dando esa pelea. La verdad que con una claridad conceptual y de momento muy importante. Pero también han generado que los que peinan canas, que los que se comieron varias cachetadas y ya no creían en el Estado ni en la política, hoy vuelvan también a participar. La CONADIS es un organismo que está dentro del Consejo Nacional Coordinador de Políticas Sociales, donde se sientan además todos los ministerios. Lo preside honorariamente la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y tenemos una dependencia directa de Presidencia de la Nación. Pero además la CONADIS en ese aspecto también tiene un comité técnico donde se sientan a trabajar todos los representantes de todos los ministerios y organismos de gobierno y se debaten todos los temas, ¿sí? Lo que está bien, lo que se hace bien, lo que se hace mal y hay que mejorarlo, y se acuerdan cómo poder avanzar en esos temas. Pero también tenemos el Consejo Federal de Discapacidad, donde se sientan todos los organismos de gobierno provinciales y todas las organizaciones no gubernamentales provinciales para debatir y para socializar las buenas prácticas que se están llevando adelante en las provincias, ¿no? Hay programas que son excelentes, como que también hay municipios que vienen trabajando muy bien. Es algo que nosotros queremos y trabajamos mucho con las organizaciones no gubernamentales y con las organizaciones de gobiernos provinciales para que se replique esta red también a nivel provincial, ¿no? Es muy importante que los municipios tengan consejos de discapacidad, es muy importante que los municipios tengan áreas que puedan transversalizar el tema de la discapacidad en el municipio, es muy importante que esto se haga con las personas con discapacidad y con las organizaciones. Ya la discapacidad no es solamente un problema específico ni del ámbito de la salud, ni exclusivamente de la persona con discapacidad. La Convención plantea que la discapacidad se constituye en la relación entre la persona con deficiencia y las barreras que genera el entorno, ¿sí? Son las barreras que generan la sociedad las que plantean la discapacidad de la persona. No es un problema que la persona no pueda acceder al empleo, no es un problema que la persona con discapacidad no pueda acceder a la educación, no es un problema que la persona con discapacidad no pueda acceder al transporte que tiene que ser con diseño universal. Es un problema de la sociedad que construye barreras y que no le permite y que le niega un derecho a las personas y que viola los derechos de las personas con discapacidad al pleno goce y derecho que tiene cualquier ciudadano. Esto es un cambio paradigmático que no se daba antes. Esto implica que no se cambian las cosas de la noche a la mañana. También esto lo sabemos por experiencia. Tenemos leyes que llevan más de 20 años y no se cumplen. Tenemos ordenanzas, y ustedes saben muy bien acá en la ciudad de Bahía Blanca, que no se cumplen. Es decir, son procesos culturales que necesitan el acompañamiento de la sociedad toda. Y cuando digo toda, no es solamente la lucha de las personas con discapacidad y las organizaciones,
es la lucha también de toda la sociedad, es la lucha de las organizaciones, de la militancia de los diferentes partidos del gobierno, es la lucha porque los políticos se concienticen en que esto es un tema que se tiene que debatir en todos los ámbitos, desde el municipio o la comuna a las cuestiones provinciales, a las cuestiones nacionales. Esto es algo fundamental. El Ministerio de Trabajo tiene no solamente una serie de programas específicos que alientan, promocionan e incluyen a las personas con discapacidad y están dirigidos a las organizaciones de la sociedad civil, a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales. Pero a su vez también el Ministerio y el ministro Tomada fue uno de los pocos ministros que generó un comité de seguimiento y de adecuación de toda la normativa, ¿sí?, en materia laboral, para que se ajuste a los temas de la convención. La presidenta sacó el decreto 312, porque ustedes saben que tenemos el país tiene el cumplimiento en el gobierno nacional el cupo del 4%, después las provincias van variando entre un 4 y un 5, bueno, pero no se cumple. Entonces la presidenta sacó el decreto 312, con lo cual hay un seguimiento semestral para los funcionarios de gobierno que no lo cumplen. Así que hoy venimos trabajando, y articuladamente con el Ministerio de Trabajo y con programas específicos. Desde el Ministerio del Interior, y esto es algo importantísimo, hoy Coordinación de Accesibilidad Electoral, no, hoy es la Dirección de Accesibilidad Electoral, y esto también es un avance en materia de década ganada. Nosotros no solamente trabajamos de esta dirección con un relevamiento del país y con todos los juzgados electorales para hacer las elecciones accesibles, y se vienen trabajando cada vez más, y se modificaron 2 leyes para que puedan votar las personas con discapacidad, sino que hay un programa específico que se trabaja con los juzgados electorales, porque la única responsabilidad que tiene el gobierno nacional es concientizar al juzgado electoral para que lo lleve adelante. Entonces se trabaja permanentemente y para que las votaciones no se hagan en ámbito de que no sean accesibles. Nos decían, es difícil pasar el primer cumpleaños, la primer Navidad, pero hasta ahora ya van 3 años y para mí son todos los primer cumpleaños, son todas las primeras Navidades. No se lo imaginan. El sufrimiento que hay después de que ellos faltan. Es un nudito que se te hace y que no se va nunca. Si una estrella más cayó, este cielo llora. La nueva provincia, y cuando digo la nueva provincia también digo todo lo que significa la nueva provincia y todo su sistema de alianzas y de compromisos, nos recuerda esto de que lo que a veces situamos en el pasado como la dictadura, por supuesto que tal cual sucedió, hay muchos fines de eso que tal cual sucedió, pero que también hay muchas continuidades y muchas de esas posiciones que hoy están vivas y que hoy están al acecho. Y la nueva provincia lo hace explícitamente, lo hace sin ningún tipo sin ningún tipo de velo, ¿no? Lo hace tan explícitamente que a veces, incluso mi reflexión es a veces hasta puede ser tranquilizador, fíjense lo que les digo, ¿no? Puede ser relativamente tranquilizador, engañosamente tranquilizador, porque nos hace pensar otra vez que ahí está el mal y que está solamente en ese lugar. Ahora, para que la nueva provincia pueda decir aquello que dice, también tiene que haber aquellos que escuchan aquello que se dice, ¿no? Y esto vuelvo a decir, no estoy diciendo en Bahía Blanca, nada más, porque la nueva provincia es expresión de unas prácticas, de unas ideologías, de unos posicionamientos que no están solamente en Bahía Blanca, ¿no? Entonces digo, tiene este doble lugar, este tipo de pronunciamiento, ¿no? Que por un lado nos recuerda esto, fíjense cuando dice los derechos humanos son un asunto del pasado, ¿no? O sea, bueno,
no solamente podíamos refutar esa afirmación, refutando cómo pelear por el derecho a la comunicación forma parte de los derechos humanos, cómo el gran crimen se traduce en prácticas cotidianas de relaciones entre géneros, por ejemplo en la actualidad, ¿no? De maneras muchas veces imperceptibles porque se naturalizan como tales. Podríamos decir tantas y tantas cosas que una mujer, no sé, el otro día estuve hablando de universidades, estuve justamente en la firma de un acuerdo por el cual el Plan Fines se incorporaba en un grupo de universidades al Plan Fines. Y ahí estaba dando testimonio una mujer adulta, una mujer con 6 hijos, una mujer que estaba terminando ahora el colegio secundario, ¿no? Entonces ella decía que había llevado adelante una familia con 6 hijos en la Argentina del saqueo, en la Argentina de la destrucción, en la Argentina de la devastación, pero que ella nunca había pensado que iba a poder aprobar química, que nunca había pensado que iba a aprobar matemática. Lo decía ahora, y que ahora estaba aprendiendo a pensar que podía aprobar química o matemática. Imagínense ustedes la desproporción. Alguien que llevó adelante una familia con 6 hijos a lo largo de una historia de un país donde se saqueó lo público, se lo desarmó, se lo destruyó, ¿no? O sea, en ese contexto ya tenía miedo a aprobar matemática. Bueno, esa es una cuestión. Ahí están presentes los crímenes de la dictadura que hoy se están juzgando, ¿no? O sea, están presentes también en ese miedo, en ese lugar en el cual hay cosas que son para algunos, no para todos, ¿no? O sea, hay cosas que son solamente para algunos y que otros no pueden acceder. Entonces, cuando la nueva provincia toma estos posicionamientos, están estos 2 lugares, ¿no? Están recordarnos que esos crímenes persisten a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, y que es necesaria la justicia, y está el riesgo de pensar que eso, digamos, como otra manera, la pongo en tensión, ni siquiera les digo la pongo en contradicción, porque las contradicciones se resuelven en algún momento, ¿no? O sea, las pongo en tensiones. Para pensarlo en tensión también está este otro lugar, pensar que allí solamente está el mal, que sí, se enjuicia, se condena y a Mazota y se acabó, ¿no? Y posiblemente eso no sea así, ¿no? Lo que no quiere decir que no sea necesario que se haga justicia, que se lo condene, que se lo... esto, ¿no? ¿Sí?